No estoy tranquila, estoy preocupada. No parece. Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. Lucas. No sé por qué te hice caso. Lucas nos está mirando. En esta ocasión estamos con el cineasta Matías Vice, un director ya de larga trayectoria, conocido por películas como En la cama y también La vida de los peces, que fue ganadora en su momento de un premio Goya. Ahora en octubre él va a presentar una nueva película llamada El Castigo, protagonizada por Antonia Segers y Néstor Cantillana, que nos cuenta la historia de una pareja que anda en el sur de Chile, cerca del lago Ranco, y de repente desaparece su hijo de 7 años. No voy a contar más. Muchas gracias, Matías, por recibirme. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta es una película que al principio parece como una película de misterio, pero me gustaría primero que me cuentes un poco cómo llegaste, cómo surgió este proyecto. Sí, este proyecto surge con Coral Cruz, que es una tremenda guionista española. Yo había trabajado con ella antes, ella fue la consultora de guión de mis películas La vida de los peces, de La memoria del agua, bueno, y de un tiempo atrás vengo trabajando con ella. Teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos en una película, ya ella como guionista, no como consultora, y nos surge esta idea de hacer El Castigo. Una película como tú decías, es una película de suspenso, o sea, está quizás en una cáscara de una película de suspenso. Es una pareja que se les pierde un hijo en el La cosa es bosque, castigarlo y otra muy distinta a esto. pero finalmente la película habla de lo que les pasa a ellos con esta pérdida que arranca como un castigo, como algo quizás un poco inocente, que finalmente se le termina yendo de las manos, y la película aborda una problemática mucho más grande finalmente, que tiene que ver con cuestionar y con ponernos ahí de frente el rol de la maternidad. Eh, entonces, nada, así surge la película. Yo le planteo a Coral, a la guionista, que tengo muchas ganas de hacer esta película en un plano secuencia. O sea, esto quiere decir que la cámara no corta desde el inicio hasta el final de la película, al igual que mi primera película. Yo Mm. Sábado la hice así, y después de Sábado me quedaron muchas ganas de volver a hacer un plano secuencia, eh, pero sentía que tenía que encontrar una historia que contada como un plano secuencia sea una mejor película. Y me demoré 20 años en encontrar una historia que yo sentía que era una mejor película si la contábamos en un plano secuencia. Y eso fue, así surgió un poco el castigo. Esa es una de las cosas que llama la atención, y claro, recuerda también a tu primera cinta. ¿Cuáles son los desafíos de hacer un plano secuencia? ¿Cómo se planifica? Porque me imagino que tiene que estar eh, hasta el último detalle, o no hay tampoco Sí, posibilidad de no, improvisar. ¿Cómo es eso? sí, es muy bonito. Primero porque yo primero sentía que le jugaba muy a favor esto de que hay un hijo perdido en el bosque. La película es una película muy simple en términos como cinematográficos, pero muy urgente también. O sea, cada segundo que pasa, el hijo no está apareciendo. Entonces, que no cortemos la cámara significa que cada silencio, que cada pausa es urgente, es importante. Y claro, en términos prácticos, nosotros ensayamos mucho la película. Primero hicimos un trabajo de mesa muy grande con los textos, con los actores, conversándolo. Tengo tremendos actores. Está, bueno, la Antonia Segers, está Néstor Cantillana, está la Cata Saavedra, está el Yair Yuri y el Santiago Urbina. Es un elenco súper potente, porque realmente ellos se echan la película al hombro. O sea, aquí yo no puedo cortar, no puedo resolver cosas que en una película convencional uno sí puede hacer. Entonces ensayamos mucho la película, primero como por bloques, y luego ya empezamos a ensayar la toma completa. Estuvimos una semana, primero ensayamos acá en Santiago, estuvimos aquí en el Parque Mahuida, en La Reina, ensayando la película,
y luego ya nos fuimos al sur, al bosque Quillín, que es un bosque increíble en el lago Ranco, que realmente es otro personaje más en la película, es un bosque maravilloso, pero al mismo tiempo amenazante, tiene como esas dos cosas, y estuvimos una semana ya solamente ensayando la película, ensayamos el plano completo también, y ya la segunda semana, que es la semana de rodaje, lo que hacíamos era que filmábamos la película completa cada día, porque la película además sucede al atardecer, entonces una vez al día filmábamos la película y el resto del día estábamos corrigiendo cosas de la toma anterior, planificando, mejorando, y finalmente yo lo que hice fue elegir la mejor toma, que fue la toma 6, la penúltima, y que fue para mí una toma perfecta. De hecho lo dije en su momento, y así fue. Es una película desafiante también desde el punto de vista técnico, pero para mí era muy importante que lo técnico no se comiera a la historia. O sea, realmente hay gente que no sabe qué es un plano secuencia, o que no le importa cómo lo resolvieron técnicamente, o quizás uno que sí, al principio te estáis preocupando de eso, pero ya luego entras en la historia, y lo técnico está al servicio de contar la película. Claro, justamente lo que tú mencionas, eh, yo pensaba mientras veía la cinta de cómo hacer ese plano secuencia en un bosque para el camarógrafo, para no tropezarse. Eso es Mm. muy extraordinario. Aparte de lo otro que es muy, digamos, llamativo, digamos, es la interpretación de Antonia Seges, claro, y también Néstor Cantillana. ¿Cómo los elegiste a ellos? ¿Cómo fue la Sí. selección de ellos dos como intérpretes? Sí, yo la verdad es que necesitaba tremendos actores, necesitaba actores que realmente se echaran la película al hombro, que la sostuvieran, tanto en los detalles, en la sutileza, en los silencios, en las miradas, y también en la potencia que tiene. También hay momentos muy dramáticos, y en ese sentido afortunadamente vengo trabajando hace mucho tiempo con ellos, con la Antonia. Nosotros hicimos Sábado, hicimos La vida de los peces, hicimos La memoria del agua, hicimos Mensajes privados, o sea, nuestra quinta vez que trabajamos juntos, y el personaje de ella fue siempre pensado en Antonia, o sea, siempre estuvo en la cabeza, y el personaje masculino también siempre fue pensado en Néstor, así como el personaje de la policía, de la Cata Saavedra. Afortunadamente fueron siempre mis primeras opciones, y pocas veces se da que uno lo puede hacerlo con tus primeras opciones, porque a veces por fechas no se puede. Entonces, sí, la película era un desafío actoral gigante, entonces necesitaba además muy buenos actores que vinieran del teatro para que sintieran en el fondo esto, porque era casi como una obra de teatro, o sea, realmente se ensayaba y luego dábamos al rec y no íbamos a cortar hasta que terminara la película, pasando por momentos muy sutiles, pero otros de mucha urgencia, muy fuertes, muy dramáticos también. Entonces tenían que lograr manejar las emociones a lo largo de todo el rodaje. Bueno, la historia también es siempre, el guión es como la columna vertebral de una película. ¿Tú trabajaste con Coral? Sí, Porque es muy difícil mantener la atención y hacer un guión sólido, que, de forma que el espectador nunca pierda la atención. ¿Cómo sí, se logra eso? sí. Realmente era súper desafiante porque, claro, al ser el tiempo real, al no cortar, pero había, desde la premisa ya venía, siento yo, la historia muy bien. O sea, a ellos se les pierde un hijo en el bosque, es algo que es urgente. O sea, cada minuto que pasa no aparece el hijo, luego llega la policía, también el tema de la culpa empieza a aparecer ahí. Entonces, en ese sentido, bueno, Coral es una tremenda guionista. La estructura de la película nos ayuda mucho, mantiene la tensión siempre, es una película de suspenso, es una película que uno está... hace poco hicimos una función previa al estreno, y la sala no volaba una mosca, o sea, hay un momento en que ya entras en la película y realmente es muy bonito lo que pasa, y también para mí era muy importante lo que pasaba después, o sea, la película, como decía antes, está como en esta cáscara del suspenso, logran encontrar a su hijo, no lo logran, pero luego se agrieta en el fondo esto y aparece una historia mucho más potente, que es, eh, que es ella cuestionando en el fondo el rol de la maternidad, y ahí a mí se me cierra
el círculo de una película que siento que tiene que primero entretener, atrapar al espectador desde el primer momento, no soltarlo, pero luego generar reflexión, generar preguntas de un tema súper tabú también, que es el tema de la maternidad, lo que la sociedad le impone a las mujeres, cómo tienen que ser como madres, siempre perfectas, que no pueden flaquear en ningún momento. Entonces, en ese sentido, es una película que toca un tema tabú, que por momentos puede ser incómoda también, porque te ves reflejado en cosas, cómo somos como padres, cómo somos como madres, cómo organizamos también nuestras relaciones familiares y de crianza. Entonces ahí ya a mí se me cierra el círculo, porque la película genera preguntas, es una semilla al espectador con reflexiones que muchas veces son tabú y temas que los tenemos guardados también. Te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este proyecto. Muchas gracias. Ahí invito a todos a que vayan a ver El Castigo a todos los cines del país.